Hola, hoy hablaremos sobre los sentidos. Empezaremos por la visión. La visión es la capacidad de distinguir los objetos y su entorno. El órgano de la visión es el ojo, que capta las vibraciones de la luz que se desplaza en forma de onda y que vibra en contacto con los distintos cuerpos transmitiéndolas directamente al cerebro. Los ojos se ubican en el rostro. Cada uno de ellos está compuesto por el globo ocular, el ojo en sí, y los órganos anexos. Los dos globos oculares protegidos dentro de una de las cavidades óseas llamadas órbitas y por fuera de los párpados, cejas y una película de lágrimas están directamente conectados con el cerebro a través de los nervios ópticos. Cada ojo es movido por 6 músculos que se insertan alrededor del globo ocular. Los rayos de la luz que entran al ojo a través de la pupila son concentrados por la córnea y el cristalino para formar una imagen en la retina. La retina contiene millones de células sensibles a la luz, llamadas bastones, que miden 2 micrones de ancho por 50 micrones de largo, y los conos, que están dispuestos en modo de empalizada. Estos transforman la imagen en un conjunto de impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos se transmiten a lo largo del nervio óptico hasta llegar al cerebro. La información procedente de los nervios ópticos es procesada en el cerebro para poder producir una única imagen coordinada. El globo ocular está fijado a la órbita por una diminuta porción de tejido adiposo y al hueso por 6 músculos motores. Es una esfera de 2 o 3 centímetros de diámetro y de 7 a 8 gramos de peso. Consta de 3 membranas o capas esféricas sucesivas. De afuera hacia adentro, esas capas son la esclerótica, la coroides y la retina. El interior de la esfera se encuentra ocupado por una materia de consistencia gelatinosa denominada humor vítreo. La más interna de las membranas del globo ocular es la retina, que se une con el nervio óptico proveniente del cerebro. Constituye un tejido compuesto por millones de terminaciones nerviosas o células fotosensibles que se clasifican en 2 tipos. Las que perciben el color se llaman conos y las que pueden distinguir la luz y la oscuridad se llaman bastones. La membrana más externa, la esclerótica, es la porción blanca de ojo y tiene consistencia cartilaginosa. En su parte delantera es transparente y forma la córnea. La membrana intermedia o coroides, de coloración oscura, es irrigada por numerosos vasos sanguíneos. La parte delantera de esta está ubicada inmediatamente detrás de la córnea, que se le conoce como el iris. Al hablar del color del ojo, se hace referencia a la coloración del iris. Este posee en el centro una abertura redonda, la pupila, que ensancha o disminuye su diámetro según la cantidad de luz que éste reciba. Inmediatamente detrás del iris y la pupila se encuentra una estructura transparente llamada el cristalino, que es una verdadera lente. El cristalino refracta la luz, es decir, cambia su dirección. Además, tiene la propiedad de variar su forma para permitir el ajuste de la visión según la inclinación de los rayos que lo atraviesan. Con esta estructura de 3 membranas superpuestas, el ojo humano forma un lente perfecto entre la córnea y el cristalino, que se encuentra el líquido lubricante o el humor acuoso, y entre el cristalino y la retina, una masa gelatinosa, el humor vítreo, que llena también el interior del globo ocular. Las vibraciones producidas por la luz atraviesan la córnea, penetran en la pupila, son ajustadas por el cristalino y se reflejan en la retina. De allí, en el nervio óptico, transmiten la información al encéfalo, en un área de la corteza cerebral llamada tálamo. Además de la forma y el color del objeto, el cerebro capta también la distancia, el tamaño, la movilidad y el grado de definición de la imagen. Los órganos anexos,
como la ceja, los párpados, las pestañas, el aparato lacrimal y la conjuntiva, se encargan de proteger al ojo sin intervenir en el mecanismo de la visión. Los párpados, por su parte, tienen por dentro una membrana, la conjuntiva, que está en contacto directo con la córnea y la lubrica con una sustancia mucosa. Las pestañas nacen de los párpados y resguardan el globo ocular del polvo y los cuerpos extraños. Por su parte, las glándulas lacrimales segregan un líquido antiséptico que humedece la córnea, que serían las lágrimas. Las cejas son abultamientos de piel recubiertos de pelo que impiden que las gotas de sudor caigan directamente a los ojos. La órbita está compuesta o está dentro de lo que es el globo ocular, y este globo ocular está alojado dentro de una cavidad ósea denominada órbita, la cual se encarga de proteger los impactos. Esta órbita tiene forma cónica en la formación de sus paredes pertenecientes hasta 7 huesos de la cara, los cuales involucran el frontal, el malar, maxilar superior, esfenoides, etmoides, lacrimal y el palatino. El nervio óptico parte del polo superior del ojo y penetra el cráneo por un pequeño túnel en el vértice de la órbita llamado agujero óptico. La órbita posee orificios adicionales para el paso de vasos sanguíneos, pero también de nervios que nutren y controlan a las estructuras intraorbitales. La superficie de los huesos que constituyen la órbita están recubiertas por el periósteo, lo que conforma una capa de gran resistencia. A continuación, la cavidad orbitaria está rellena por tejido adiposo, el cual actúa como almohadilla, amortiguando y dando soporte al globo ocular. Sumergidos en ese tejido graso retroocular están los músculos extraoculares. Estos se encargan de mover el globo ocular. Están las ramas de la arteria oftálmica que se encargan de irrigar el globo ocular. Está el nervio óptico con las ramas del tercer, cuarto, quinto y sexto par, el ganglio ciliar y los filetes simpáticos y parasimpáticos. Los párpados. Estos cubren la entrada a la cavidad orbitaria. La superficie posterior está recubierta por la mucosa conjuntival, mientras que en la superficie anterior está cubierta por la piel. Entre ambas superficies existe tejido muscular, gracias al cual los párpados se mueven hacia arriba y hacia abajo, haciendo la apertura y el cierre, tanto por acción voluntaria como por reflejo. El parpadeo es un acto inconsciente, continuo e involuntario, que responde de forma refleja a los estímulos del ambiente sobre la superficie ocular. El parpadeo cumple con las siguientes funciones. Primera, distribuir la lágrima en forma homogénea sobre la superficie ocular. Segundo, favorece la circulación lagrimal sobre la superficie ocular. Tercero, evitar el deslumbramiento por exposición del ojo a una luz excesiva. Cuarto, proteja el ojo de proyectiles. Y quinto, proteja el ojo de la desecación por exposición al aire. El aparato lacrimal. La lágrima es producida por la glándula lagrimal en forma continua por mecanismos reflejos. Su principal función es mantener húmeda la superficie ocular, protegiéndola de la desecación por el aire mientras los párpados están abiertos. Asimismo, cumple con unas funciones adicionales, que vienen siendo 5. La primera, proporciona una superficie óptica pulida. Segundo, atrapa y enjuaga detritus. Tercero, proporciona agentes antimicrobianos. Cuarta, lubrica la interfase entre óculo y palpebral. Y quinto, proporciona nutrientes a la córnea. En el canto interno está el punto lagrimal, a través del cual la lágrima drena hacia los canalículos lagrimales que conducen al saco lagrimal. De ahí la lágrima fluye por el conducto lacrimonasal hasta el meato inferior, donde puede evaporarse y ser reabsorbido por la mucosa nasal.
Músculos extraoculares. Cada globo ocular posee un grupo de 6 músculos que se insertan sobre la superficie exterior y que por su extremo se fijan a las paredes de la órbita. La contracción de estos músculos es coordinada a nivel central a fin de mantener los ejes visuales paralelos entre sí cuando se dirige la mirada en forma voluntaria hacia un punto particular de atención en la visión a distancia. En cambio, en la visión de cerca, los ejes visuales tienden a converger, siempre gracias a la coordinación central a fin de proporcionar una mejor apreciación del detalle. Capa externa. La capa externa está constituida por fibras colágenas, lo que le confiere gran resistencia, lo que le permite cumplir con la función de proteger el contenido del globo ocular. La parte anterior de esta capa es denominada córnea, presenta modificaciones con respecto a la parte posterior, que es lo que se le conoce como esclerótica, lo que le confiere mayor transparencia. A este nivel, las fibras colágenas se disponen ordenadamente en forma paralela entre sí para permitir el paso de las ondas de luz a través de ellas. Las fibras colágenas que conforman la córnea son más delgadas que las fibras colágenas que conforman la esclera. La córnea tiene un grado de hidratación de 70%, mientras que la esclerótica posee un grado de hidratación del 99%. A ese menor grado de hidratación le corresponde al tejido colágeno el máximo grado de transparencia posible. El endotelio corneal, al deshidratar en forma activa al estroma corneal, es responsable de esta diferencia. La córnea y el humor acuoso tienen un índice de refracción muy parecido, por lo cual desde un punto de vista óptico se le puede considerar como un lente positivo de 43 dioptrías positivas, lo que la convierte en la principal elemento refractivo del globo ocular. La esclerótica, al poseer fibras colágenas desordenadamente dispuestas y al estar más hidratado que la córnea, es una estructura más opaca en comparación con la córnea, que conforma 4 de los 5 posteriores de la capa externa del globo ocular. Sobre su superficie se insertan los músculos extraoculares. En la capa media encontramos el iris, que conforma la parte anterior de la uvea. Es una membrana delicada, fina y pigmentada, que separa la cámara anterior de la cámara posterior. Tiene un orificio central llamado pupila, cuya función es permitir el paso de la luz. El diámetro pupilar puede ser variado, ya sea por estímulos luminosos o farmacológicos, merced a dos músculos que se encuentran presentes en el espesor del iris, el esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila. Las fibras circulares del esfínter responden a los estímulos colinérgicos propios del sistema parasimpático y al contraerse reducen el diámetro de la pupila, que es un fenómeno denominado miosis. Las fibras radiales del dilatador responden a los estímulos adrenérgicos, que son propios del sistema nervioso simpático, y al contraerse aumentan el diámetro de la pupila. Este fenómeno es denominado como midriasis. La pupila regula la cantidad de luz que entra al ojo. Si la luz es deficiente, habrá midriasis. Si la iluminación es excesiva, habrá miosis. El cuerpo ciliar une el iris con la coroides. Junto con los vasos sanguíneos se encuentra en su espesor el músculo ciliar. El cuerpo ciliar cumple con las siguientes funciones. Primera, produce el humor acuoso. El cuerpo ciliar tiene receptores beta-adrenérgicos que al ser estimulados activan a la enzima anidrasa carbónica, lo que lleva a la secreción activa del humor acuoso hacia la cámara posterior. Segundo, la acomodación. Al contraerse, el músculo ciliar produce los cambios ópticos necesarios para variar la profundidad del foco del sistema óptico ocular. Eso permite enfocar y ver con claridad objetos cercanos. Y tercero, la coroides conforma la parte posterior de la uvea. Es una membrana delgada y esponjosa
conformada principalmente por vasos sanguíneos de diversos calibres. Su función principal es nutrir a otras dos capas del globo ocular, así como recoger los productos de desecho. Capa interna. El epitelio pigmentario de la retina es la porción más externa de esta capa y cumple con las siguientes funciones. Primera, constituye una barrera hematoocular que controla el paso de nutrientes de la coroides hacia la retina neurosensorial, manteniendo concentraciones apropiadas para la fisiología neural. Segundo, participa en la eliminación de desechos, principalmente los que se originan a nivel de los fotorreceptores, los cuales son fagocitados. Y tercera, capta, almacena, distribuye y metaboliza a la vitamina A. La aldehída de la vitamina A es el cromóforo de todos los pigmentos visuales humanos. En la retina neurosensorial se puede reconocer 3 niveles de neuronas. El primer nivel corresponde a los fotorreceptores, que son neuronas fotosensibles que se despolarizan al recibir la energía de un estímulo luminoso. Esta despolarización es una respuesta eléctrica que se constituye en un impulso nervioso al ser transmitida a una segunda neurona. Este segundo nivel neural está constituido por las células bipolares. Asimismo, existe un tercer nivel neuronal que recoge todos estos impulsos de las células bipolares para transmitirlas al área específica del cerebro. Estas neuronas son denominadas células ganglionares. Estas neuronas también pertenecen a la retina y tienen axones muy largos, el conjunto de los cuales conforman el nervio óptico que sale de cada ojo. Estos axones luego de cruzarse en el quiasma hacen sinapsis con un cuarto nivel neuronal que se encuentra en los cuerpos geniculados, desde los cuales se proyectan los axones que finalmente van a llegar a las neuronas de la corteza occipital. Los fotorreceptores pueden ser bastones o conos. En la retina se puede reconocer un área central que normalmente coincide con el eje visual, llamada mácula. Ahí se predominan los conos, lo que confiere a la alta calidad visual. La mácula permite fijar la mirada y examinar con detalle. A medida que se aleja de la mácula, para avanzar hacia la retina periférica, se observa que los conos se van enrareciendo y van predominando los bastones, lo cual son responsables de la visión de contrastes, sobre todo por fuera de un punto de fijación. El pigmento visual es una aldehída de la vitamina A que es capaz de absorber alguna región del espectro de ondas visibles, dando una reacción fotoquímica que produce un cambio en el potencial de membrana de fotorreceptor que lo contiene. Se han identificado 4 variedades de pigmentos visuales en el ojo humano. Uno de ellos ocurre solo en los bastones, mientras que los otros 3 han sido encontrados en otros tantos tipos diferentes de conos. Dentro de cada fotorreceptor existe un solo tipo de pigmento visual. Este pigmento visual de los bastones es la rodopsina. La rodopsina es sensible a todas las longitudes de onda que constituyen parte visible. Por ello, la función de los bastones es la percepción de contraste. El pigmento visual que contiene un cono puede ser solo una de 3 posibilidades. La eritropoetina. La eritropoetina es sensible a la longitud de onda que corresponde al color rojo. La cloropsina es sensible a la longitud de onda que corresponde al color verde. O la cianopsina, que es sensible a la longitud de onda que corresponde al color azul. Existen entonces 3 tipos de conos, según el tipo de pigmento visual que lo contiene. La función de los conos es percepción de colores y de forma. La ausencia de uno o más de estos pigmentos va a determinar defectos en la visión del color. La visión entonces es un proceso a través de la cual
Los impulsos eléctricos generados a nivel de los fotorreceptores son transmitidos a las áreas cerebrales específicas, que serían área 17, 18 y 19, para ser interpretados y elevados al plano consciente. El cristalino. Este es el más débil de los elementos refractivos que constituyen el sistema óptico humano. Su poder dióptrico equivale a unas 21 dioptrías positivas. Este cristalino se mantiene suspendido en su posición por detrás del iris gracias a la zónula, que está constituido por fibras elásticas que salen del cuerpo ciliar para insertarse en el cristalino. El poder dióptrico del cristalino puede ser variado en función de su diámetro antero-posterior en forma directamente proporcional. Cuando el diámetro antero-posterior es máximo, el poder dióptrico del cristalino también es máximo. Cuando este es mínimo, el poder viene siendo mínimo. La función del cristalino es enfocar los rayos de luz que entran al globo ocular sobre la retina. Cuando el músculo ciliar está relajado, el diámetro del anillo ciliar es máximo y la zónula está tensa, lo que mantiene también tenso el cristalino, que en estas condiciones tiene su diámetro antero-posterior mínimo, lo que determina que su poder dióptrico también va a ser mínimo. En estas condiciones, el poder dióptrico del cristalino permite enfocar la imagen de objetos lejanos sobre la retina. Pero al contraerse el músculo ciliar, el diámetro del anillo ciliar se reduce, lo que lógicamente reduce la tensión que ejerce la zónula sobre el cristalino. En estas condiciones, al no estar tensado el cristalino se engruesa y al aumentar su diámetro antero-posterior también aumenta su poder dióptrico, lo que permite enfocar la imagen de objetos cercanos sobre la retina. Esta capacidad de modificar el poder dióptrico del cristalino para poder enfocar la imagen del objeto que se desea observar de acuerdo a la distancia a la cual se encuentra el objeto se denomina acomodación. El humor acuoso. Este está por delante del cristalino, ocupando la cámara anterior y la cámara posterior. El humor acuoso es secretado en la cámara posterior por el cuerpo ciliar y luego pasa a la cámara anterior por la pupila. Abandona el ojo a través de una malla trabecular que está ubicada en el ángulo irido-corneal para llegar al canal del Schlemm. De ahí, a través de las venas de acuoso, drena hacia la red venosa. El humor acuoso cumple con dos funciones. La primera, determina la presión intraocular. Una obstrucción en la normal salida del humor acuoso va a causar un aumento de la presión intraocular. Y segundo, reemplaza a la sangre en la nutrición de los tejidos avasculares, como son la córnea y el cristalino. Tal como lo haría la sangre, el humor acuoso distribuye los nutrientes esenciales para esos tejidos y recoge asimismo los productos de desecho. Sin embargo, el humor acuoso carece de las células, pigmentos y proteínas que tiene la sangre, con lo cual se facilita el paso de la luz. Humor vítreo. Este se encuentra por detrás del cristalino, ocupando la cavidad vítrea. Es un gel que constituye un medio transparente que ocupa la mayor parte, 4 de 5, del volumen del globo ocular. El vítreo cumple con dos funciones. La primera, nutrición del cristalino y la retina. Y la segunda, absorbe y redistribuye las fuerzas aplicadas a los tejidos oculares circundantes, amortiguando los traumas dirigidos al globo ocular. La fobia. Es el área ubicada en el centro de la retina. Está irrigada por gran cantidad de vasos sanguíneos. En el centro, su estructura presenta células especializadas, que son los conos y que están encargados de la visión en detalle. Hablemos ahora un poco sobre el nervio óptico. El nervio óptico es una parte fundamental del sistema visual, con más de 1 millón de fibras nerviosas capaces de transportar mensajes visuales.
Se encarga de conectar la parte posterior con el cerebro, por lo que un daño de este puede ocasionar la pérdida de visión, total o parcial, dependiendo dónde se encuentre el daño. Si el resto de partes que componen el ojo se encuentran en perfecto estado, pero se ocasiona un daño en el nervio óptico, este dejará de transmitir información al cerebro y por lo tanto seríamos incapaces de percibir las imágenes. El nervio óptico está compuesto de fibras y parte de papila que se encuentra en la retina. Recibe las imágenes que vemos desde el exterior para enviar información al cerebro a través de una serie de fenómenos químicos y eléctricos por los que las imágenes se transforman en impulsos nerviosos. El nervio óptico, como se conecta cada uno de los globos oculares con la parte del cerebro encargada de la visión, tiene como función este nervio es transportar las imágenes que recibe por parte del sistema visual, transformándolas en impulsos nerviosos hasta el cerebro donde serán procesadas. Es muy importante evitar el daño en el nervio óptico, ya que será irreversible. Puede estar dañado por diferentes factores. El primero, el glaucoma. Es una enfermedad que se ocasiona cuando la presión del líquido que rellena el ojo sube y daña el nervio óptico, siendo un daño irreversible. Segundo, la neuropatía, o conocidas como neuritis ópticas. Estas se originan cuando hay una inflamación del nervio óptico por falta de riego en el flujo sanguíneo. Tercero, las drusas. Es un depósito que crece debajo de la retina y puede ocasionar pérdida de la visión central o periférica. El nervio óptico también puede ser dañado por un traumatismo, por toxinas, radiación o un mismo shock. Hablemos de los síntomas. Normalmente, el deterioro del nervio óptico no suele presentar síntomas en sus primeras fases. Por eso será vital asistir a revisiones periódicas con el oftalmólogo y así en caso de haber un daño en el nervio óptico, se detectará a tiempo en forma precoz, ya que un tratamiento a tiempo puede evitar daños irreversibles. Uno de los principales síntomas es la disminución del campo visual. A medida que va aumentando el deterioro del nervio, el paciente irá perdiendo campo visual de forma progresiva. Sin embargo, se debe tener en cuenta otros posibles síntomas de posibles patologías que pueden llegar a afectar este nervio óptico. Visión borrosa, la visión oscurecida, que es cuando el paciente percibe la imagen como si hubiera menos iluminación o como si tuviera menos brillo. Visión alterada de los colores, aparición de flashes o destellos luminosos, pérdida de visión total o parcial, dolor ocular a los movimientos, pérdida de visión periférica o daño de un nervio óptico. Puede ser en uno de los ojos o en el quiasma óptico, donde están los dos nervios. Como pruebas diagnósticas, dado que el daño en el nervio óptico en sus inicios es asintomático, será muy importante realizar revisiones periódicas. Dentro del primer examen se tiene la tomografía de coherencia óptica, con sus siglas OCT. Esta es una prueba de imagen no invasiva que permite visualizar la retina, concretamente la mácula y el nervio óptico. El segundo examen es la agudeza visual y el tercer examen es la campimetría. Esta permite diagnosticar enfermedades como el glaucoma o daños en las fibras nerviosas del nervio óptico. Como tratamiento, depende del daño ocasionado en el nervio. Será posible una recuperación visual o no, dependiendo de la patología ocular. Lo más importante es detectarlo a tiempo e intentar no perder la agudeza visual. Es recomendable visitar al oftalmólogo una vez al año para una detección precoz de ciertas patologías, ya que dependiendo de la rápida detección, se podrá actuar a tiempo y no ser un daño irreversible para la visión. Dentro de las enfermedades también se presentan unos defectos. Uno de ellos es la conjuntivitis. Es una fina membrana que tapiza los párpados por una cara posterior
y se dobla en forma de fondo de saco para recubrir el globo ocular en su parte anterior. Su afección más frecuente es la inflamación, que es la conjuntivitis, que se caracteriza por una dilatación de los vasos sanguíneos de la conjuntiva, que da lugar a un intenso enrojecimiento de la misma. La miopía. Esta se produce cuando las imágenes se producen por delante de la retina y se corrige con lentes bicóncavos. Astigmatismo. Se da cuando la córnea presenta una curvatura desigual en los diferentes planos. Por ejemplo, en lugar de ver el número 52, se ve el 2. Se corrige con lentes cilíndricos, pulidos en forma dispareja para compensar los desniveles de la córnea. Presbicia. Es la pérdida de elasticidad del cristalino y se presenta comúnmente entre los adultos mayores. Estrabismo. Es un defecto en las contracciones de los músculos del ojo, por lo cual la visión no es perfecta. Daltonismo. Consiste en la confusión de los colores rojo y verde. Este es hereditario y no tiene cura. Y por último, las cataratas. Aquí se presenta una opacidad del cristalino ocular o de su cápsula. Al estar situada detrás de la pupila se distingue fácilmente de la opacidad de la córnea. La catarata puede afectar solo al cristalino, que se le conoce como catarata lenticular. A su cápsula anterior o posterior se le conoce como catarata capsular, o a ambos componentes como catarata cápsulo-lenticular. La catarata es indolora y no se acompaña de inflamación. Produce ceguera porque impide el paso de la luz, pero el paciente es capaz de distinguir la luz en la oscuridad.